Bueno, empecemos. Eh, Hace un poquito de calor, ¿no? Este, enseguida nomás va a volver el encargado de los anfiteatros, así que ahí le vamos a poder pedir de nuevo que... A ver. Bueno, entonces nosotros estamos ahora... Me voy a guardar esto acá. Estamos ahora, digo, en la segunda unidad que se llama medición y cómputo de la actividad económica. Ya les voy a mostrar la presentación. Pero recordemos, estamos ubicándonos en esta parte. En el módulo 1, la parte registral de la economía, presentación y cómputo de la actividad económica. Ok, hay gente en sala de espera. A ver, no veo a nadie en sala de espera. Entonces estamos acá, métodos de evaluación. Vamos a ver cómo evaluamos el producto, valor de bienes finales, ingreso, valor agregado y gasto, que son métodos para obtener el producto. Vamos a hablar sobre criterios de valorización, una vez que obtenemos el producto, cómo lo podemos valorizar. Y vamos a hablar un poquitito de ingreso disponible. Cuentas nacionales, cuenta de flujo y de stock. No, por supuesto no vamos a llegar a todo esto, pero a ver. Y los objetivos de esta unidad son presentar al alumno el esquema de organización de la información macro, a partir del sistema de cuentas y aplicar dicho instrumental al estudio concreto de series estadísticas y datos oficiales. ¿Cómo es esto? Em, Nosotros tenemos la actividad económica determinada, valga la redundancia, economía. Es decir, una economía, como lo que estamos acá, por ejemplo, tiene distintos aspectos que desarrolla, que regula en su accionar diario y que se mide de distinta manera. Entonces, supongamos la cantidad de cosas que hacemos los que estamos aquí y que quisiéramos medir cuánto produce esta economía. Por ejemplo, estamos dedicando horas de estudio, horas de trabajo, luz, bueno, aire evidentemente no, internet, los insumos. Y si yo quisiera, como les dije en alguna ocasión previa, si yo quisiera medir todo el esfuerzo productivo que estamos haciendo para tener una hora de producción, y dicho sea de paso, le ponemos un valor a la hora o a las horas de clase de Economía 2, tendría que sumar todos estos esfuerzos distintos. Ahora bien, más allá de un problema que pueda haber una doble contabilización, lo que quiero marcarles es que para poder sumar distintas cosas, lo que tenemos que hacer es encontrar una unidad común. Y esa unidad común va a ser el valor monetario de esas distintas cosas. Entonces, una hora o 2 horas de electricidad cuestan tanto. eh, yo lo voy a escribir acá en el pizarrón. A ver, me voy a poner la cámara para que los chicos que están conectados
puedan ver el pizarrón. A ver. Ujú. Ah, bueno, se está viendo solo la cámara de arriba. Bueno, esto se conoce como ecuación macroeconómica básica. Yo les había comentado, nosotros tenemos distintas maneras de cómo capturar un mismo fenómeno. Ahora, yo ya sé que ese fenómeno, ese esfuerzo de producción de la economía, lo voy a capturar en términos monetarios. ¿Por qué? Porque es una unidad de cuenta común al resto de las dimensiones que tienen los bienes y servicios en la economía. Yo puedo nominar los bienes y servicios, darle un nombre en dinero y transformar en última instancia el esfuerzo que uno hace, sea físico, eh, en términos monetarios y así poder definir que la hora de clase cuesta tanto o agrega tanto de valor. A ver un segundo. Por ejemplo, para los chicos que están conectados, voy a ir leyendo lo que estoy escribiendo porque, bueno, todavía no tenemos el Captive. Yo voy a poner, bien, ahí está, gracias, señora. Bueno, voy a poner, por ejemplo, fíjense, supongamos que en esta economía, para medir la producción, el esfuerzo productivo de esta economía, tengo horas de clase, tengo, no sé, cantidad de hojas, tengo fibrones y útiles escolares, qué sé yo, y eh, electricidad, y ahora sí aire acondicionado, ¿verdad? Bueno, entonces, supongamos que sean estos cuatro. Tengo 2 horas de clase. Tengo, supongamos, por cantidad de individuos que existen, 100 hojas. Tengo, no sé, 50 útiles escolares en general. Y tengo de electricidad, no sé, supongamos, por decir cualquier medida, ¿no? Porque no tengo la menor idea, 3 kilovatios que utilizamos en la clase. ¿Ok? Si yo quiero medir el esfuerzo productivo, siendo que el esfuerzo productivo es lo que estuvimos destinando hoy acá, tengo distintas unidades de medida. Tengo 2 horas, 100 hojas, 50 útiles, 3 kilovatios. Sin embargo, cada uno de estos bienes y servicios tiene anexado o asociado un valor monetario por unidad de medida. A saber, la hora de clase cuesta, no sé, supongamos 500 pesos la hora de clase. Las hojas cuestan, ¿cuánto cuesta una hojita si uno va a comprar en la fotocopiadora? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿20? ¿20 pesos? 100. Ahí está. 100 pesos por hoja. Vamos a suponer, ¿cuánto cuesta una lapicera? Supongamos que ¿cuánto? ¿1500? Mm, bueno, 1000. 1000 pesos, le vamos a llamar útiles, y supongamos, bueno, la electricidad, que viene medio carita, supongamos que nos cuesten 3000 pesos el kilovatio, qué sé yo, por decir algo, porque son aires acondicionados grandes, hay mucha luz, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que acaba de suceder? Identifico el precio de cada uno de los bienes y la cantidad que tengo de esos bienes. El precio de los bienes está medido
en dos unidades, en la unidad monetaria y en la unidad original. 3.000 pesos por kilovatio. Ahora, se cancelan horas con horas, hojas con hojas, útiles con útiles, kilowatt con kilowatt. Cuando yo multiplique 2 horas por 500 pesos por hora, se cancelan las horas y me quedan los pesos. Y va a ser entonces 2 por 500 y va a ser 1.000 pesos. 100 hojas por 100 pesos por hoja, se cancela hoja por hoja. ¿Cuánto es 100 por 100? Esto es, me va a quedar un poquito. 1, 2, 3, 4. ¿Así? 10.000. 50 útiles por 1.000 pesos por útiles. Se cancela útiles con útiles y me va a quedar 5 por 1 es 5. 1, 2, 3, 4. 50.000 pesos. Se cancela 3 kilowatt por 3.000 pesos por kilowatt. Kilowatt con kilowatt se cancelan y me quedan en términos unitarios. 3 por 3, 9. Entonces, 9.000. Tengo 1.000 pesos de hora de clase, 10.000 pesos de hojas, 50.000 pesos de fibrones, 9.000 pesos de electricidad. ¿Cuánto suma esto? 60, 70. Bueno, entonces el esfuerzo que estamos haciendo en este anfiteatro para tener clases tiene un valor monetario de 70.000 pesos. ¿Se entendió el ejemplo? Los chicos que están conectados pudieron seguirlo, aunque no pudieron ver la pizarra. Ok. Entonces tengo, perfecto, muchas gracias. Entonces tengo estas distintas cosas que puedo unificarlas por medio de una propiedad de la moneda que se llama unidad de cuenta. Todos los bienes están nominados, nombrados en moneda y con su dimensión. Y así puedo agregar el esfuerzo de la economía. Recuerden que la palabra agregar para nosotros es clave, pues cuando yo agrego estoy haciendo un análisis macroeconómico. Entonces, siguiendo con la presentación. Perdón, voy a poner esto en silencio, justo se está. Siguiendo con la presentación. Eh, ¿Por qué medir? Acabamos de decirlo, para conocer el esfuerzo de producción de una economía de manera uniforme, de una misma, y para conocer cuánto está produciendo una economía. ¿Cómo medir? Vamos a agregar de esta manera. Lo que vamos a hacer es tratar de traducir en una medida común los esfuerzos que se miden de manera distinta. Piensen en una economía ahora en general. La economía tiene un montón de esfuerzos productivos que se pueden medir y otros que son un poco más difíciles de medir. Las horas de clase, lo que estuvimos tomando con ustedes, el famoso costo de oportunidad, pero hay otros esfuerzos más claros, como por ejemplo, no sé, la cantidad de sándwiches que se venden en la parada, el costo del combustible que se usa en el transporte, el costo del transporte que yo pago explícitamente, la cuenta de electricidad, la cuenta de agua, la cantidad de bienes que se producen y el valor que tienen. Hay distintos tipos de producción en la economía que lo que tengo que hacer es tratar de mensurar y homogeneizar para poder agregar. Esto es interesante, pues no siempre todos los bienes tienen un precio explícito. Nosotros, por supuesto, en nuestros ejercicios vamos a tratar de que sea así, porque es un modelo, pero cuando vamos a la economía nos vamos a dar cuenta que a veces no siempre se puede tener la cantidad y el precio por unidad y el valor de producción. Es un poco más difícil. Por ejemplo, está muy estudiado o se está estudiando mucho hoy lo que son las tareas de cuidados en el hogar. Yo me quedo a cuidar a mi hijo en el hogar y destino 3 horas. Entonces, ¿qué pasó?
le destiné 3 horas de cuidado y ¿cuánto vale eso? Lo primero que diría es, bueno, tengo que ver cuánto me valdría contratar a alguien para que cuide esas 3 horas a mi hijo, o cuánto estoy dejando de ganar yo por no trabajar durante 3 horas, más allá de la satisfacción personal, etcétera. Pero hay determinados bienes y servicios en la economía que no tienen explícitamente un costo asociado o un precio, sino que está implícito. Pero de acá me refiero a un refrán monetarista muy viejo que dice no existe tal cosa como almuerzo gratis, que lo que trata de decir es todos los bienes en la economía tienen un precio. Que a veces no se pague explícitamente no significa que no tenga un precio. ¿Sí? Recuerden, hoy en día ustedes están transcurriendo un tema muy delicado que es el del transporte público. Que ustedes vayan y asienten la tarjeta y no paguen no significa que alguien no lo esté pagando, ¿no? No hay almuerzo gratis en una economía. Alguien está pagando eso y lo que tenemos que averiguar es quién lo está pagando, quién lo puede pagar, quién lo está dejando de pagar. Bueno, eso es el problema de medir cosas en la economía. Por otra parte, el sistema de cuentas nacionales, como se llama este ordenamiento que estamos tratando de hacer, tratando de entender para medir los esfuerzos, brinda una adecuada metodología para agregar la producción de bienes y servicios de distinta índole. Para agregar la producción de bienes y servicios de distinta índole, es decir, que son distintos. ¿Cómo mido yo, cómo agrego las horas de trabajo de un médico con la cantidad de sándwiches de milanesa de la entrada de la parada de colectivo con las horas de Netflix? Son cosas en un primer momento muy distintas, pero que se pueden agregar en una economía teniendo presente que en una única medida que representa toda la actividad económica. Y ese es el esfuerzo de la economía, que usualmente se conoce como el producto bruto de la economía. Acorde con los métodos de cómputo, nos permitirá observar que la producción total equipara total y al gasto total, lo que se conoce como ecuación macroeconómica básica. Esto me parece bueno explicarlo ahora aun cuando genere un poquito de confusión, porque luego lo vamos a clarificar. Para los chicos que están escuchando, conectados, voy a escribir una ecuación que se conoce como la ecuación macroeconómica básica, que tiene la siguiente idea, que estuvimos charlando en la sesión pasada. Cuando en la economía se produce algo, alguien hizo el esfuerzo para producirlo. Entonces yo puedo resumir ese esfuerzo de producción a partir de conocer el valor de las horas de trabajo de los individuos, de las personas que trabajaron en esa producción. ¿Por qué las personas, los individuos, las familias? Porque en última instancia, los dueños de los factores de producción, como vimos en el modelo circular del ingreso, son las familias. Entonces, si yo me refiero a este que tengo en la mano, a este, ay, ¿cómo se llama? Fibrón, ¿sí? A todos nos está afectando el calor, a este fibrón, yo puedo resumir el valor de este fibrón sabiendo la cuota parte del esfuerzo productivo de cada una de las instancias de producción de este fibrón. Es decir, por acá pasó alguien que hizo el plástico y a ese se le pagó 1.000 pesos por hacer 10 fibrones. Entonces, para este le aplico una cuota parte. Alguien que puso la tinta, alguien que hizo esto. Entonces, lo que hago es identificar en cada etapa de producción cuánto del esfuerzo de producción valorizado monetariamente destinó cada individuo o cada dueño de factor en esa etapa. ¿Ok? ¿Más o menos se entendió? Lo pensemos en un término más amplio, un auto. Yo puedo conocer el valor del auto resumiendo cuánto se le pagó a las personas que participaron en la producción de ese auto. Y todas las personas, en términos generales, no solamente el chapista, no solamente el que le puso la goma, no solamente el que hizo la parte eléctrica, sino también el que tiene la empresa, sino también el que tiene la concesionaria. Todos los que participaron hasta que el auto se vendió forman parte del valor económico de ese auto. Entonces yo puedo ir a la concesionaria y preguntar cuánto vale el auto o averiguar cuánto se pagó, por ejemplo, en sueldos, en alquileres, en maquinarias, para llegar a ese auto. ¿Ok?
Entonces ya tengo tres. Esta es la ecuación macroeconómica básica. Por el lado de la producción, por el lado del vendedor, le pregunto al vendedor, che, ¿a cuánto vendiste ese auto? O por el lado del comprador, che, ¿cuánto te salió ese auto que compraste? ¿Cuánto te salió ese fibrón que compraste? Entonces, por otro lado, yo puedo llegar a lo mismo, porque en la economía, en última instancia, lo que alguien produce, alguien vende y alguien compra. Esa es la ecuación macroeconómica básica, que voy a escribir ahora así. Una Q mayúscula de producción, que es igual a una Y mayúscula de ingreso, que es igual a un valor agregado, que ya le voy a explicar qué es. Entonces, la producción, que es la Q mayúscula, porque Q minúscula lo utilizamos para cada uno de los bienes, Q mayúscula para el agregado, Y para el ingreso agregado, con una particularidad del ingreso agregado, y esto es igual al valor agregado en cada etapa. Uy, acá dice valor agregado en BA, justo me quedé sin tinta. Entonces, Q mayúscula, igual creo que está, a ver, creo que lo estoy haciendo esforzar la vista. No, no está acá. Bueno, ya lo vamos a encontrar. En alguna parte está. Q mayúscula, la producción es igual al el ingreso, que es igual al valor agregado, perdón, y que es igual al gasto, que usualmente se le llama Y sub G, G chiquitita. Tengo Q mayúscula igual a Y mayúscula igual a V corta punto A igual a Y sub G, que es Q mayúscula es la producción, Y mayúscula es el ingreso es la retribución a los factores por haber alquilado sus servicios, de nuevo, cuánto recibió de ingreso cada uno de que participó en la producción de determinado bien. El valor agregado, ahora lo vamos a definir porque es un concepto interesantísimo, pero que lo podemos definir como la diferencia entre con cuántos, eh, en qué valor está la producción menos los insumos de la producción, eh, y el gasto final de la economía. Esto que yo decía, en lugar de preguntarle a cuánto lo vendiste, a cuánto recibiste o cuánto costó producirlo, preguntarle cuánto se gastó. El gasto final de la economía lo hacen las unidades económicas agregadas, los agentes, cuánto gastaron en consumir. Una pequeña aclaración, eh, cuando comienzan a leer los libros de Dornbusch, hay una simplificación que nosotros no utilizamos, que en este momento ellos le llaman gasto final a la demanda agregada. Cuando nosotros lleguemos al módulo 2, le voy a explicar por qué tenemos una confusión ahí o una pequeña, ¿cómo se dice? Diferencia en la terminología, porque hay unos supuestos que usan muchos de los manuales de macroeconomía que no usamos nosotros. Para nosotros, Y sub G es el gasto final. Y ahora lo vamos a ver muy rápido y después lo vamos a ir viendo de a poquito en las clases. ¿Ok? Entonces le propongo que la ecuación macroeconómica básica, esta de que lo que alguien produce, alguien lo vende, alguien lo compra, la vamos a ir entendiendo primero a partir de los métodos de evaluación, cómo se evalúa la producción en la economía, y después la vamos a ir viendo de a poquito cómo se construye esa evaluación. Así que no no se preocupen si hoy, porque lo vamos a pasar un poquito rápido, no llegan a captar eh, ecuacionalmente, sino solamente de manera intuitiva, porque eso es lo que quiero, que hoy entendamos la ecuación macro básica y después la vamos a construir uno a uno. Tenemos mucho tiempo para esto. Acorde con los métodos de cómputo, nos permitirá observar que la producción total equipara al ingreso total y al gasto total, lo que se llama como la ecuación macroeconómica básica. Fíjense, la producción de la economía, este esfuerzo productivo, ese que está en el ejemplo, esto de que alguien vendió, alguien lo produjo en algún momento, lo vamos a resumir como producto.
Y el producto, definición sacada del libro de Monteverde, que está ahí en la bibliografía, que es un muy buen libro para estudiar cuentas nacionales, junto, bueno, con lo que nosotros recomendamos. Digo, la definición de producto tiene que ver con este esfuerzo productivo de la economía. Y vamos a hacer una clarificación de qué significa. Dice, conjunto de nuevos bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo determinado y valuado, valorizado en determinada forma. Vamos a entender esta definición que es corta pero que es muy profunda. Primero, dice conjunto. Si es un conjunto, es un agregado, es un término macro. Por eso el producto es un concepto macro. De nuevos. En la economía, yo voy a medir como un esfuerzo de producción aquellos bienes o parte de los bienes, dependiendo del método de evaluación, que se producen en el periodo de tiempo corriente, en el momento en el que estoy estudiando la economía. Si yo llego al anfiteatro y ya está hecho ese banco, esa silla, forma parte del esfuerzo de producción de otro momento, no de ahora. Si yo llego al anfiteatro y por algún motivo llego y no hay silla y hago el esfuerzo para armar una silla, estoy construyendo algo nuevo. Entonces forma parte del esfuerzo de producción. En la economía, cuando comienza el periodo, por ejemplo, el periodo calendario, el 1 de enero, si yo empiezo produciendo y ya tengo un tractor, ese tractor no forma parte del esfuerzo de producción de este periodo. Pero si al finalizar el periodo tengo una fábrica de tractores, hice 3 tractores, esos 3 tractores sí. Ese nuevo anfiteatro sí. Ese nuevo puente sí. Esa docena de tortas también. Todo lo que yo produzco como nuevo en el periodo bajo estudio es producción o es producto de la economía. Y cuando empiezo y ya existe, no es producto de la economía. Por eso dice conjunto de nuevos bienes y servicios finales. Acá hay algo interesante. Este, cuando nosotros decimos finales, nos referimos a que el producto que yo hago tiene la finalidad de ser consumido directamente tal como está y no forma parte del proceso de producción de otro producto, porque entonces no sería final. Vamos a tener que hacer un esfuerzo un poco grande acá para tratar de suponer de que puedo identificar cuáles son los bienes y servicios finales. Les doy un ejemplo y volvemos al concepto. Supongamos que yo me dedico a hacer ruedas. Entonces, tengo que suponer que las ruedas que yo me dedico a hacer se las vendo a las personas que necesitan cambiar las ruedas de su automóvil y no que le vendo ruedas a la concesionaria o a la fábrica para que lo meta en el auto. En el primer caso es un bien final, porque viene un consumidor y me compra la rueda para utilizarla. En el segundo caso es parte de una línea de producción, porque el auto que se va a vender en la concesionaria necesita una rueda. ¿Se entendió? Bueno, lo mismo piensen con todos los bienes de la economía. Y fíjense lo difícil que es. Cuando yo voy a medir la producción y el producto, ya vamos a ver la pequeña diferencia que existe acá, tengo que entender que lo que estoy midiendo son bienes finales. Voy a hacer el esfuerzo y el supuesto de que lo que estoy midiendo son bienes finales. ¿Estamos? A veces, recuerden, como dijimos en la sesión pasada, los supuestos pueden ser falsos, pero útiles, útiles al efecto de entender el concepto que estoy utilizando ahora. En una economía, esto tiene la delimitación geográfica e institucional que le dimos a los conceptos macro por añadidura. Los conceptos macro no son solamente aquellos que determinan una manera de agregar, sino que tienen adicionado una referencia geográfica y, dijimos en el libro de Antonelli, institucional. Entonces, es la producción de Salta, el producto de Argentina. Bueno, en un periodo de tiempo determinado, tiene que tener
una dimensión temporal, porque el producto no es el producto de Argentina, ya está, el producto de Salta, sino el producto de la economía del anfiteatro F de 14 a 16 horas el 14 de marzo, ¿sí, no? 14 de marzo. El producto de la economía en el primer trimestre del 2024. Entonces yo mido en un periodo de tiempo y a su vez ese periodo de tiempo me permite identificar si es un bien nuevo o no. Porque si estoy midiendo en el primer trimestre del 2024, todo lo que sea un bien final hasta el 31 de diciembre del año pasado no forma parte del producto de esta economía. Todo lo que se haga durante ese periodo de tiempo, sí. Y es cierto que hay bienes que quedan a la mitad. Eso lo vamos a ver como los inventarios deseados y los inventarios no deseados. Es cierto que yo puedo comenzar a producir un auto ahora y no lo termino en 3 meses, pero lo que voy a hacer es, voy a valorizar el esfuerzo de producción de ese auto hasta donde quedó. Le faltaron las puertas, la pintura, las ruedas y los vidrios. Bueno, hasta ese momento, ¿cuánto cuesta? Listo, entonces, hasta ese momento es producto de la economía y va a pasar al otro periodo así entero. Y lo que le agregue el otro periodo va a ser el producto de esa otra economía. Le va a agregar los vidrios, la pintura y las ruedas. Le va a agregar. Eso se llama método del valor agregado. Bueno, algunas definiciones que van a encontrar en los libros dice que el producto se define como un cálculo libre de duplicaciones. No puedo contabilizar 2 veces. Si ya vino este auto a medias del periodo pasado, ahora yo solamente voy a contabilizar el esfuerzo adicional para terminar el auto. Lo que vino de un periodo pasado no es parte del producto de la economía. Suma del valor a los precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un periodo de tiempo. ¿Qué significa esto? Esto se llama valorización. Si yo no puedo conocer el esfuerzo de producción, me voy, por ejemplo, a la góndola y veo cuánto cuesta cada uno de los bienes. En góndola, los bienes tienen no solamente el esfuerzo de producción, sino lo que llamamos en economía una distorsión. Tienen impuestos y tienen subsidios o transferencias. Con lo cual, por ello digo que es una valorización, por eso dice a los precios de mercado. En el mercado, los bienes no solamente tienen el esfuerzo de producción, sino también tienen un socio que no participa siempre del esfuerzo de producción, pero que en última instancia va a formar parte del valor del bien, que por lo general es el Estado, que cobra impuestos en distintas etapas y que también subsidia en distintas etapas. Nosotros, para hacerlo un poco sencillo en la parte práctica, van a ver que vamos a escindir y vamos a tratar de decir, bueno, y en la última etapa se cobra este impuesto o los impuestos son así, así y así, para que quede bien clarito, pero por lo general, en los procesos de producción, la maraña de impuestos que existen es muy grande como para poder escindirla, pero de nuevo es un supuesto falso pero útil. Suma del valor agregado por todas las empresas en un periodo de tiempo. Como lo que yo estoy midiendo es el esfuerzo de producción, el esfuerzo de producción se puede medir a partir de cuánto le agregó de valor esta economía que está acá en el anfiteatro a lo que ya venía del periodo anterior, o lo puedo sectorizar, decir cuánto agregó de valor esta parte del anfiteatro y cuánto agregó de valor esta otra parte del anfiteatro. Luego, el valor agregado, el producto de la economía, es la suma de los valores agregados de los sectores que forman parte de la economía. Ahora lo vamos a ver, pero pensemos, en una economía tenemos sector primario, sector secundario y sector terciario. El primario le vende al secundario, pero el secundario agrega valor sobre algo que produjo el primario y al terciario, y el terciario agrega valor sobre lo que recibió el secundario. Entonces, el valor agregado de la economía no es la producción de todos ellos, sino solamente la parte de la instancia productiva que agregó valor. Suma de los ingresos generados por un año, eso es en definitiva el método del ingreso, cuánto recibieron los dueños de los factores de producción en términos de ingreso por alquilar los servicios de sus factores. Entonces yo puedo no saber cuánto tiene de valor un auto, pero sí sé cuánto se le pagó a los obreros, cuánto se le pagó a la gente que me alquila el capital y cuánto recibe de beneficio empresario el que pone el riesgo. Entonces la suma de esos tres
tiene que ser equivalente al valor del auto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Vamos a tratar de ir un poquitito más rápido porque creo que a algunos se me va a desmayar en algún momento, ¿sí? Porque hace mucho calor en el Anfi, así que 15 minutitos más y ya los libero. A menos que prendan el aire, ahí nos quedamos hasta las 6. ¿Sí? Fíjense, después uno lo que hace es, esta es la evolución del Producto Bruto hasta el 2019. En el 2020 vino la pandemia, cayó todo, pero fíjense, cada punto de este gráfico representa el esfuerzo productivo agregado en términos monetarios de una economía, de esos bienes y servicios que son naturalmente distintos. Que yo lo que hice fue, los agregué como con el criterio de que monetariamente los puedo sumar, pero solamente voy a sumar aquellos que se refieran a la definición de producto, conjunto de nuevos bienes y servicios. Entonces, solamente sumo esto. Este es el PIB o el PBI de Argentina. Cómo venía evolucionando, la línea del medio es una línea suavizada, pero así yo voy viendo cómo evoluciona la producción de una economía. Y así es como yo puedo decir en términos generales, la economía está creciendo, porque lo que hice fue construir una medida que mide, valga la redundancia, el esfuerzo de producción de la economía. Este es el caso de Salta, no está mucho más actualizado, nada más que dividido por sectores, sector primario, sector secundario, sector terciario, cómo fue evolucionando. Fíjense una cosita que dice acá, Producto Interno Bruto en miles de millones de pesos a precios de 2004. Eso significa que no se tiene en cuenta la evolución de los precios y solamente la evolución de las cantidades. Es una medida que se conoce como en términos de bienes y servicios o en términos reales. La inflación entre el 2004 y el 2024 fue mil, miles. Y no significa que haya crecido la producción, sino que los precios fueron aumentando. Entonces lo que yo tengo que hacer es controlar eso. Yo no quiero saber cuánto crecieron los precios, quiero saber cuántos autos hay, no cuánto cuesta distinto un auto. Bueno, eso es lo que vamos a hacer al valorizar. Ahora sí vamos a ver entonces los tres métodos, los cuatro muy rapidito, y vamos después a saltar de a poquito. De nuevo, recuerden, esto es un primer pantallazo para que lo vamos entendiendo. Medición y cómputo de la actividad económica. Bueno, todo lo que estamos considerando, evaluación del producto, evolución, etcétera. Vamos a ver lo que se conoce como el método del valor agregado. Primero lo vemos muy rapidito y después, reitero, lo vamos a ver más despacito. El valor agregado. En cada etapa de la producción se añade valor al que ya tenían los insumos utilizados. Es decir, el valor agregado de esta etapa de la producción es la producción final menos el valor monetario de los bienes intermedios o de los insumos. Por ejemplo, en cada etapa de la producción llega a la concesionaria el vehículo y al vehículo lo vendo a ay, no tengo idea de cuánto cuesta un auto. Bueno, pero supongamos que, bueno, 7 millones de pesos. ¿Ok? Y cuando lo recibió costaba 5.200.000. ¿Cuál es la diferencia? Un palo 800. ¿Sí? Ese palo 800 es el valor agregado de esa instancia. ¿Y por qué? Porque lo tiene que tener limpio, porque lo va a vender en cuotas, entonces lo tiene que poner un poco más caro para recuperar, porque va a hacer la publicidad, porque le paga a los vendedores, porque el aire acondicionado que sí tienen allá en la concesionaria, porque la luz, la publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese esfuerzo entre que lo recibió como insumo y entre que salió como producción, la diferencia entre ambos es el valor agregado de esa etapa. Lo pensemos en términos macro, en términos de economía. Cuando un sector recibe desde otro sector un conjunto de bienes y servicios, le agrega valor y después lo vende a otro sector como bien final para él, en la misma línea de producción para nosotros, lo vende a otro sector. A saber, siempre se dice de que el sector primario en Argentina tiene que agregar valor. ¿Por qué? Por lo general vendemos los granos como están, se los exportamos a China, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, China cría cerdos y después nos vende la carne de cerdo a nosotros que se alimentan con los granos.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Le vendimos la parte primaria. Si nosotros venderíamos la carne, directamente la diferencia entre la carne y el valor de los granos sería el valor agregado de esa parte que se conoce como agroindustrial. Bueno, en definitiva, cuando yo tengo distintos sectores en la economía, lo que tengo que hacer es sumar el valor agregado de esos sectores. Va a ser muy difícil que yo diga, la economía empezó con 100 y terminó con 300, entonces agregó 200. No, alguien ya hizo el trabajo entonces de agregar. Es mucho más usual que yo diga, el sector 1 recibió insumos por tanto y vendió su producción, el valor de producción por tanto. El sector 2, el sector 3, el sector 4. Por ello, el valor agregado de toda la economía es la suma de los valores agregados de cada uno de los sectores de la economía. ¿Cuánto le agregó de valor el que vende autos? ¿Cuánto le agregó de valor el que da clases? ¿Cuánto le agregó de valor el médico? Y como puedo sumar esos valores porque van a estar en términos monetarios, puedo saber cuánto agregó de valor la economía. ¿Estamos? Bueno. Suma de los valores agregados medidos en unidades monetarias de los sectores que componen la economía. El valor agregado supra T en un periodo de tiempo, como dice la definición, subtotal, es igual a la suma cuando I va de 1 a n, cuando n son los n sectores que existen en la economía, del valor agregado supra T en ese mismo momento de cada uno de los sub-I sectores que existen en la economía. Se me ocurre una, no te voy a decir como para romper un poco el hielo, en realidad no hace falta hielo. Se me, Cuando hablamos de valor, nos hacemos referencia a valor monetario, ¿no? Hoy en día, y en particular en los jóvenes, está muy en boga la escuela libertaria, los libertarios como nuestro señor presidente, y ya que estoy grabando le mando un saludo grande. No, mentira. Pero muchas de las ramas de la economía lo que hacen es consideran el valor como el valor de la utilidad, cuánto vale para vos, cuánto, si a vos si sos fumador, cuánto vale fumar un cigarrillo más, y es algo mucho más personal, mucho más implícito, mucho más abstracto. Nosotros no nos metemos en eso, ¿no? Así que por favor, también quiero desmitificar eso, digo, aclarar eso, el valor para nosotros es el valor monetario, es el valor de producción medido en unidades monetarias, no tiene una acepción de utilidad, de utilitas, de evaluación personal. Eh, bueno, el método del ingreso también se conoce como el método de la retribución a los factores de la producción por el alquiler de sus servicios. Recuerden que habíamos dicho que en, la, en el modelo circular del ingreso, uno de los supuestos dice, en última instancia, los dueños de los factores de la producción son las familias, los dueños. Es decir, en última instancia hay que pagarle a los dueños porque nos permiten utilizar sus factores de producción. Y esos factores de producción pueden ser variados. Es el más claro, el trabajo. Yo alquilo mis horas de trabajo para dar, por ejemplo, clases. Ustedes, por ejemplo, para atender un kiosco, para atender un consultorio, para manejar un colectivo, lo que fuera. Alquilan sus horas. ¿Sí? No venden su tiempo, no venden su cuerpo, sino que alquilo las horas. ¿Sí? Que tiene un valor monetario, no un valor subjetivo, que tiene que ver con cuánto se le paga en ese momento, con el costo de oportunidad, etcétera. Pero también, como en última instancia los factores de producción tienen como dueño a las familias, el colectivo en última instancia va a tener como dueño, y lo voy a pensar así para poder entender, a una familia, a una persona, ¿sí? Don Saeta. Don Saeta es
en última instancia el dueño de ese colectivo y se le paga por el uso. En última instancia, el combustible que se utiliza tiene un dueño, ¿sí? Es una empresa y esa empresa a su vez tiene una familia que es el dueño. Entonces lo voy a pensar así para poder entenderlo de una manera más terrenal, para que no tengamos que utilizar figuras un poco abstractas en este momento, sino figuras más comprensibles. Entonces, lo que yo voy a decir es que el método del ingreso dice que es la suma de las retribuciones por los servicios de los factores de la producción, con la idea de que para conocer el esfuerzo productivo de una economía, yo puedo tratar de entender, como hace un momento, cuánto se agregó de valor o entender, tratar de agregar cuánto se le pagó a las personas, perdón, a los individuos, a los agentes que formaron parte de ese proceso de producción. Si esto cuesta 100, eso en última instancia se tiene que reducir al pago de esos 100. Alguien recibió esos 100 como pago de el alquiler de sus recursos naturales, que se conoce como renta, el alquiler del capital o el riesgo empresario, los beneficios, el alquiler del trabajo, los salarios. Corolario, el ingreso de la economía es la suma de las retribuciones por los servicios de los factores de producción. Dicho de otra manera, salarios, beneficios y otras rentas. Lo vamos a encontrar de distinta manera, lo tratemos de trabajar como ya estamos acostumbrados, con 4 factores de la producción. En los libros van a encontrar distintos factores de la producción. Apelo ahí a su, bueno, a su entendimiento, porque algunos van a poner la tecnología, el capital humano. Nosotros vamos a ser un poco más conservadores y agarrar 3 o 4 factores de la producción, como lo vienen trabajando en ECO 1. Entonces, fíjense, eh, acá una cosita que quiero aclarar. No, lo voy a aclarar en la próxima slide. ¿Todo bien ahí los chicos que están conectados? ¿Se está entendiendo? ¿Tienen alguna consulta? La gente que está conectada al Zoom. Bien, profe. Veamos estos dos que nos quedan y ya los libero. A ver. Suma de las red. Ah, no, perdón. Método del gasto final. Este es un método que se utiliza mucho en los libros de macro, y este en particular es a la que Dornbusch y otros autores le comienzan a llamar demanda agregada. Cuando yo les presenté el programa, les dije que nosotros dividimos en ex post y ex ante. Y el ex ante lo que hacía era separaba la economía en sectores. Sector monetario, sector real, sector externo, y después lo juntábamos en demanda agregada. Muchos de los autores, les hago la advertencia ahora y de paso también para que quede grabada, supone en un primer momento que no existe el sector monetario, con lo cual el sector real de la economía es equivalente al de la demanda agregada. La demanda agregada es una síntesis entre el sector monetario financiero y el sector real, el equilibrio simultáneo. Pero si no existe el sector monetario, el sector real es la demanda agregada. Y como el sector real tiene mucho que ver con esto que estamos viendo acá, los libros comienzan a llamarle a esta Y sub G directamente demanda agregada. Bueno, tengamos presente eso, nosotros no hacemos esa simplificación, nosotros a esto le llamamos el gasto final, les voy a explicar por qué, pero cuando encuentren distintos nombres, de nuevo, apelo a su discernimiento para que puedan entender por qué hay algunas diferencias en cuanto a la terminología. Método del gasto final es el agregado de los gastos en bienes y servicios de las distintas unidades económicas de decisión. El gasto final es, ¿se acuerdan? La definición, bienes y servicios finales, ¿sí? Porque están realizando un gasto final para ese tipo de bien. Pero, esto es lo interesante, el gasto
que realiza cada unidad económica la caracteriza como tal a esa unidad económica. Dicho de otra manera, las familias consumen bienes y servicios, pero todo aquel agente que consuma bienes y servicios es una familia. Así sea momentáneamente que consume bienes y servicios. Uh-huh. Las empresas son las que invierten, pero todo aquel agente que invierta es una empresa, así sea momentáneamente. Sí, por ejemplo, no es del todo técnicamente correcto, pero para tratar de entenderlo. Eh, en una empresa hacen un catering para recibir, están consumiendo bienes y servicios. En ese momento se acaba de transformar en familia, porque está consumiendo bienes y servicios. Una familia está ampliando el garage, está haciendo una inversión. En ese momento se acaba de transformar en una empresa. Entonces, el tipo de gasto caracteriza al individuo. Uh-huh. Dicho de otra manera, todo aquel agente que consume bienes y servicios es una familia. Todo aquel agente que invierte es una empresa. Todo aquel agente que realiza gasto público, como está ahí, se caracteriza como Estado o gobierno, lo vamos a hacer un poco indistinto nosotros, para no tener problemas, y todo aquel agente que exporta o importa bienes y servicios se conoce como el agente del sector externo. ¿Se entendió eso? ¿Mm? Bueno, perfecto. Entonces, fíjense, sí, 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 sí. Usualmente, fíjate, esto está muy en boga porque hoy por hoy el Estado provee bienes y servicios públicos por el cual nos cobran tasas. Por ejemplo, la tasa de alumbrado y limpieza. Pero es muy usual que en determinados lugares nunca te cambien los faroles de alumbrado y limpieza. Entonces se juntan entre los vecinos y compran los focos para poner alrededor de la plaza. En ese momento estás haciendo un gasto público. En ese momento esas familias se acaban de transformar en Estado. ¿Ok? De la misma manera, como dijimos hace rato, si yo estoy invirtiendo en mi casa, ampliando mi casa, estoy haciendo un tipo de gasto que es característico de las empresas. Si estoy consumiendo bienes y servicios, aun cuando sea una empresa, es un gasto característico de las familias. Entonces, esto es importante porque son los gastos lo que caracterizan a los individuos y no al revés. Aun cuando a veces no vamos a tener problema, es fácil identificarlo, separarlo, pero sí hay diferencias. ¿Estamos? Fíjense lo que dice allá, oferta global y demanda global de bienes y servicios. La demanda global de bienes y servicios hace referencia a los agentes económicos que demandan bienes y servicios. Cuando consumen, las familias demandan bienes y servicios. Cuando invierten, las empresas demandan un tipo de bienes y servicios. Cuando se hace gasto público, el Estado demanda un tipo de bienes y servicios. Y cuando se exporta, ¿por qué se demanda bienes y servicios? ¿Por qué la exportación es una demanda de bienes y servicios y no una oferta? Porque yo me tengo que parar desde el punto de vista de la gente. El agente, supongamos, de nuevo, supongamos, por eso es necesario modelizar, supongamos que ustedes son la economía. Ustedes son familias, empresas, Estado. Y había una relación económica tipo flujo circular del ingreso con un agente más. Y vengo yo desde afuera y a ustedes les compro bienes y servicios. Desde su punto de vista, ustedes me están vendiendo, están exportando bienes. Desde mi punto de vista, sector externo, externo a esta economía, yo les estoy comprando. Una exportación para ustedes es una compra de bienes y servicios de mi parte, es una demanda de bienes y servicios de mi parte. Y al revés, una importación de la economía es una venta que yo le hago a la economía, desde afuera de la economía. ¿Ok? Por eso, los bienes y servicios importados son oferta de bienes y servicios. No se producen en la economía, sino que llegan desde afuera de la economía.
La demanda global es consumo más inversión más gasto más exportación. La oferta global es la producción, el producto, perdón, el esfuerzo productivo de bienes y servicios de esta economía más los que vienen de afuera. Yo vengo de afuera y les tiro bienes y servicios y ustedes me los compran, yo se los estoy vendiendo. Pero ustedes no participaron de ese proceso de producción, viene desde afuera, pero es una oferta de bienes y servicios, ¿ok? Eso es demanda global y es oferta global. ¿Quedó claro? Bueno, igual de nuevo ya vamos a ahondar de nuevo en esto en la próxima clase. Y por último, el método de los bienes finales. Esta slide está en la plataforma, por supuesto. El método de los bienes finales dice, no puedes entender cuál es el esfuerzo productivo de cada sector adicional, es decir, valor agregado, no puedes saber cómo se resume los que participaron en el esfuerzo de producción, cuánto se les pagó, si no puedes saber cuánto consumió la familia, invirtió la empresa, etcétera, etcétera, sí puedes saber cuánto cuestan los bienes en góndola, entre comillas, con la diferencia de que tiene una valoración distinta. Vamos a ver, no una valoración subjetiva, ¿no? De nuevo, una valorización. El método directo o método de los bienes finales lo que hace es resume el esfuerzo productivo de una economía a partir de multiplicar los precios de los bienes, perdón, la cantidad de los bienes multiplicados por sus precios y sumados. ¿Cómo es esto? ¿Cuánto cuestan los bienes que están en la economía si yo los multiplico por sus precios y le quito la dimensión y los sumo? Obtengo el esfuerzo de producción. Es decir, el ejemplo con el que iniciamos la clase. Teniendo presente que ahora, si ya conozco el concepto de producto, esos bienes tienen que ser finales. Entonces, esa electricidad tiene que ser un bien final, ese fibrón tiene que ser un bien final. Cuando yo voy al supermercado y compro un paquete de galletas, tiene que ser un bien final, tiene que ser para consumir. Cuando voy y compro un kilo de queso cremoso, tiene que ser un bien final, no lo uso para una pizza que después vendo, ¿sí? Pero creo que me salté el almuerzo, entonces estoy, mi inconsciente está tirando los ejemplos para ese lado. No, no es parte de otro bien, es un bien final que tiene un valor y yo lo multiplico por la cantidad de bienes de esta manera. Si compré 15 unidades y vale 18, más si compré 150 y vale 5, más si compré 32 y vale 30, el producto final de esa economía es 1980. Ese es el Q de nuestra ecuación macro básica. En el año 1, en el año 2, en el año 3. Fíjense, acá en la formulita tachada está lo mismo que hicimos al comienzo de clases. Entonces, Q sub T estrellita es la suma, cuando iba de 1 a N, siendo N los bienes que existen en la economía, de los precios de los I bienes en la economía en el momento T, en el periodo corriente, multiplicado por la cantidad de esos I bienes en el periodo corriente T. Es decir, precio por cantidad. Porque cuando yo multiplico precio por cantidad, se me va la dimensión natural del bien y me permite agregar por medio de la moneda. ¿Ok? Entonces, si yo lo pensara una economía como una góndola, si voy al supermercado y veo cuánto cuestan los bienes y cuántos bienes consumen los individuos, yo podría saber ahí cuánto es el producto de la economía, multiplicando la cantidad por el precio. Una pequeña diferencia. En el método del ingreso, nosotros resumimos el esfuerzo de producción a partir de la retribución a los servicios de los factores de producción. Cuánto se le pagó al trabajo, cuánto se le pagó al capital, cuánto se le pagó a los recursos naturales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuando yo voy a góndola, los precios tienen incluidos impuestos y subsidios. Eso yo no lo resumí en el método del ingreso. No estaba ahí el factor Estado. Es decir, va a haber una valorización distinta. Por ello, este método se conoce como que me brinda el producto a precio del mercado. En el mercado, los bienes y servicios ya tienen impuestos, ya tienen los subsidios. En las etapas de producción, como en el caso del ingreso, no siempre. En esta slide le va a quedar esta chiquitita que resume en ecuaciones
lo que estuvimos viendo y en la... Perdón, justo me están haciendo una pregunta acá. Eh, ¿Por qué se demanda los productos que compra la gente? Ay, era, perdón, ¿me puedes aclarar, Mariana? ¿Era por lo del método del gasto? Ah, no sé si te entiendo. Mm, eh, no, no es que se demandan los productos que compra la gente. La compra de productos es una demanda. Entonces, si los individuos locales compran bienes y servicios del resto del mundo, importan, eh, perdón, es una oferta. Si los individuos locales compran bienes y servicios del resto del mundo, están adquiriendo la oferta de bienes y servicios que hace el resto del mundo. Si el resto del mundo le demanda a la economía bienes y servicios, la economía le vende bienes y servicios al resto del mundo. Bueno, no sé si más o menos quedó. Este, bueno, nos encontramos el próximo martes. Muchas gracias.